Buenos días a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto poder reunirnos una vez más en nuestro seminario mensual, Un Investigación segundito, Activa. doctora. Li- Listo. Buenos días a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto podernos reunir una vez más para unir nuestra energía política en este seminario de investigación activista y coproducción de conocimientos que iniciamos desde el mes de enero de este año, y que ha tenido como objetivo juntar las voces de la academia activista con las luchas por la justicia social de colectivos que buscan a sus familiares desaparecidos en México y en otras regiones de América Latina y España. Este espacio es un espacio que coordinamos conjuntamente con el proyecto Políticas de la Memoria en el Estado español. Lamentablemente el día de hoy, Paco Fernández, que coordina el seminario conmigo, tuvo una emergencia médica y nos pidió de una manera muy encarecida que pudiéramos leer un mensaje que manda desde el territorio del Estado español para los familiares de Ayotzinapa. Andrea de la Serna, también coordinadora de este seminario, nos va a hacer favor de leer el mensaje. Sí, buenos días a todas. Y bueno, acá les leo el mensaje de Paco Ferrandiz. Él nos dice: muy estimadas amigas y colegas, por motivos médicos no puedo asistir a esta importantísima sesión del Seminario de Investigación Activista organizado por el Laboratorio de Antropología de las Justicias y las Violencias del CIESAS, con la colaboración del proyecto Las Políticas de la Memoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, el CSIC. Este mensaje es para transmitir a las familias de las víctimas y a los agentes sociales implicados en el esclarecimiento de este horrible crimen la máxima solidaridad desde España y, por extensión, desde Europa. Ayotzinapa sucedió en Iguala, Guerrero, México, pero su impacto va mucho más allá. La corriente de solidaridad con las víctimas y el apoyo al esclarecimiento de la verdad y la impartición de justicia se han convertido en un reclamo global que tiene ecos en muchos lugares del planeta, porque apelan muy profundamente a los principios más esenciales de los derechos humanos, como el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, que son derechos universales. Este seminario se enfoca en los impactos psicosociales de esta terrible masacre, en las familias fundamentalmente, pero también en el tejido social mexicano, víctima de una multiplicidad de violencias que se acumulan unas encima de otras. Los efectos a medio y largo plazo de estas violencias no suelen estar en el foco mediático o del interés público, pero el sufrimiento y la incertidumbre de las familias de las víctimas forman parte de la propia masacre, son uno de sus efectos más pertinaces. Por ello, este seminario es tan importante, porque reclama la atención para esas formas de sufrimiento social y psicológico muchas veces invisibilizadas o minimizadas y que precisan de investigación y acompañamiento. Un espacio de investigación activista como lo es este seminario puede contribuir a que se reconozcan los terribles daños más allá de la masacre, a activar la solidaridad con las familias de las víctimas y a construir estrategias de acompañamiento cuando los focos ya no están. Por todo ello, de nuevo, toda la solidaridad de los miembros del proyecto del CSIC a las familias de los 43 estudiantes y toda nuestra admiración a las personas, instituciones y colectivos que les acompañan en este caminar tan difícil. Muchísimas gracias. Así es, doña Cristian, su nombre, en nombre de CIESAS, del proyecto Políticas de la Memoria, en este 11º año aniversario de la desaparición de sus hijos, de nuestros hermanos. Unimos nuestra voz para hacer eco a través de este espacio y por las redes sociales a la demanda de justicia y esclarecimiento histórico. Y bueno, vamos a empezar dándole la palabra a Jimena Antillón para que nos dé un poco el contexto sobre el informe que estamos discutiendo hoy y la vigencia que éste puede tener a 11 años de la desaparición de las familias. Para quienes no la conocen, Jimena Antillón Naclis estudió en la UAM Xochimilco y la maestría en Psicología Social en esa misma institución.
Ella ha colaborado con proyectos de salud mental comunitaria entre el 2000 y el 2007 y desde entonces se dedica al acompañamiento psicosocial en graves violaciones a derechos humanos como desaparición forzada y por particulares, feminicidio, tortura y tortura sexual. Ha realizado peritajes para la Corte Interamericana, como en el caso Rosendo Redilla y las mujeres sobrevivientes de tortura del caso Atenco, así como para tribunales nacionales. Durante 10 años trabajó en el área de derechos humanos de Fundar, del Centro de Análisis e Investigación, donde coordinó el impacto del informe, eh, el impacto psicosocial del caso Ayotzinapa. Yo solo quería que amaneciera, y realizó el manual sobre enfoque psicosocial y acompañamiento a víctimas de la violencia y violaciones a los derechos humanos. Y ha colaborado en múltiples publicaciones. Jimena, te doy la palabra. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por la invitación y por este espacio que pues es una forma de acompañar la lucha de los familiares y las víctimas de los hechos ya hace 14 años que nos sacudieron en su momento, ¿verdad? La desaparición forzada de los 43 muchachos, pero también un número de víctimas que quedó un poco invisibilizada con el tiempo, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso y que nosotras tratamos de visibilizar, ¿verdad? De mostrar en el informe que son los estudiantes heridos y sus familias, los estudiantes que fueron asesinados y sus familias, y también los estudiantes sobrevivientes, ¿verdad? Em, Desgraciadamente hemos sabido por algunas compañeras que hay muchachos sobrevivientes que han tenido secuelas muy importantes y que incluso han tenido em, problemas de salud derivado de estas secuelas que les han causado la muerte, ¿verdad? Y eso pues son cosas que tienen que ver con lo que trabajamos y documentamos, que es este daño expansivo, ¿verdad? Como estos daños que pudimos nosotras, por decirlo de alguna manera, fotografiar en el informe en su momento, no son estáticos, ¿verdad? Sino que el contexto de impunidad y los diferentes vamos a decirle, ciclos, digamos, de impulsos de la investigación y después de freno a la investigación y de reconfiguración de los mecanismos de la impunidad, han no solamente perpetuado los impactos, sino que también los han hecho, por decirlo de alguna manera, expansivos, ¿verdad? Vemos cómo se siguen profundizando y siguen causando daños con el tiempo. Y bueno, obviamente esto pasa también para los familiares de los muchachos desaparecidos. Pues quería contarles un poquito como el proceso de, eh, de trabajo para la elaboración de este informe, que ahora que estábamos como preparando un poquito, sí me vino a la mente y al corazón, como en su momento tuvimos muchas presentaciones y un poco teníamos muy fresco, ¿verdad? El informe y todas las cosas que en ese momento veíamos como una oportunidad y necesidad de poner sobre la mesa para que eso generara ciertas políticas de atención a las víctimas, eventualmente de mostrar cómo se conecta el proceso psicosocial de los familiares con los procesos de verdad y de justicia, ¿verdad? Cómo no se pueden ver de manera separada y cómo cualquier proceso de reparación tenía que venir junto con avances importantes en la investigación y con un impulso importante, ¿verdad? A la verdad y a la justicia. Em, entonces, ahorita que estábamos preparando, pues como que me acordé, ¿verdad? Cómo teníamos eso tan fresco y lo íbamos poniendo en diferentes espacios, y cómo a la luz de este nuevo espacio y esta oportunidad de platicar con ustedes, pues sí me hizo como resignificar un poco, ¿verdad? Como digamos estos objetivos que planteamos en su momento, em, porque creo que sí, efectivamente. El paso del tiempo y lo que eso ha significado, por lo que decía antes,
le ha dado un carácter como que de alguna manera ha transformado, ¿verdad? Lo que significa y lo que es este informe. Entonces, en su momento lo pensamos como un informe que diera cuenta, le decíamos diagnóstico también, y esto fue muy interesante porque fue algo que como refería más al ámbito médico, ¿verdad? Médico, psiquiátrico, psicológico, pues era algo muy pesado para las víctimas, ¿verdad? Y tratamos como de cambiar o de resignificar, digamos, de poner en otro marco y con otras coordenadas cómo este proceso se inscribía en la lucha de los familiares, ¿verdad? Y cómo formaba parte, más que fuera como un diagnóstico pensado en esos términos psicopatológicos, digamos, ¿verdad? Pero bueno, también se le llamaba en su momento diagnóstico y fue creo que algo de lo que se pudo dialogar y resignificar en el proceso. Em, pero bueno, tenía la intención de documentar los impactos psicosociales de los ataques en Iguala y en los diferentes grupos de víctimas, ¿verdad? Y también el informe tiene un apartado en donde se trabajó con familiares de personas desaparecidas en otros momentos y en otros contextos, pero que también se sintieron muy afectados, muy impactados por la desaparición de los 43 estudiantes. Y entonces teníamos esta idea, por un lado, de poder documentar, dar cuenta, visibilizar a otros grupos de víctimas que no solamente no estaban siendo visibilizados, sino que no estaban siendo reconocidos como víctimas, porque al mismo tiempo que hubo una política muy impulsada por la movilización social y la denuncia internacional, etcétera, de reconocimiento a algunas víctimas, seguía el estigma en contra, por ejemplo, de los estudiantes normalistas sobrevivientes, ¿verdad? Entonces también tratamos de mostrar las afectaciones para estos muchachos, algunos pues realmente muy jovencitos, ¿verdad? Em, y además queríamos, además de mostrar y sensibilizar, digamos, sobre los impactos de los ataques y en particular de la desaparición, también queríamos que esto ayudara a poner una agenda sobre la mesa que fuera paralela, digamos, que fuera al mismo tiempo o que fuera parte, mejor dicho, de la lucha de los familiares, ¿verdad? De los familiares de los muchachos desaparecidos, pero en general de los procesos de búsqueda de justicia, de que pudiera también impulsar los procesos de atención a víctimas. Yo creo que eso fue algo que se logró en su momento con muchísimo trabajo del Centro Pro, ¿verdad? Lograr ciertas condiciones de atención a estudiantes que fueron gravemente heridos, ¿verdad? Como es el caso de Aldo o el caso de Edgar. Entonces, el informe tenía este objetivo también por ese lado de documentar, pero también de generar una serie de recomendaciones para el proceso de atención a los familiares y también tenía un objetivo dentro de la lucha de los familiares que era contrarrestar lo que se manejaba en ese momento como, o digamos, dentro del gran contexto de la verdad histórica, que ustedes saben que fue un intento de instaurar la impunidad en el caso, de generar una cierta versión de los hechos, ¿no? Y de esa manera dar por cerrada la investigación. Em, También junto con esta estrategia de imponer la verdad histórica, había como un enfoque de vamos a dar unas reparaciones o unas indemnizaciones a los familiares, que por supuesto que es su derecho y eso no está en discusión, ¿verdad? Pero que en ese contexto de la verdad histórica, pues se convertía en una estrategia muy perversa, ¿verdad? Que manipulaba un derecho de las víctimas para cerrar la investigación y dejar el caso en la impunidad y por lo tanto a los familiares sin poder saber el paradero de sus hijos. Entonces, en ese contexto también este informe estaba buscando contrarrestar esa narrativa y poner sobre la mesa cuál era la idea de reparación desde la visión de los familiares, ¿verdad? De los muchachos desaparecidos. Entonces,
digamos que el informe tenía estos objetivos, ¿verdad? Y decía que de alguna manera es un informe vivo, ¿verdad? Porque con el paso del tiempo y lo que mencionaba antes, ¿verdad? La reconfiguración de estos mecanismos de impunidad también me parece que actualmente es un documento de resistencia, ¿verdad? Y que ayuda en el sentido de que sigue sosteniendo la verdad de las víctimas. Y con esto a lo mejor podría ir cerrando, ¿verdad? Como el espacio de la investigación y del proceso eh, fue pensado también de esa manera, como que a través de las entrevistas que realizamos con los familiares de los muchachos desaparecidos, de los muchachos asesinados, de los muchachos heridos, los propios estudiantes sobrevivientes y también con familiares que estaban buscando a sus seres queridos y que forman parte de otros colectivos, que esto fuera un espacio que permitiera cierta elaboración de lo que estaban viviendo y de lo que estaba pasando, porque la dinámica después de la desaparición, y pues bueno, doña Cristi les puede contar mejor, ¿verdad? Fue una dinámica pues muy dura, muy difícil, de mucha movilización, de tener que sobreponerse al shock, ¿verdad? De la desaparición. Esto queda muy claro en los testimonios, ¿verdad? Cómo los familiares se enteraron de los ataques en Iguala y se fueron a la normal a esperar a que regresaran los camiones y cuando iban llegando los camiones e iban bajando y ellos iban viendo que entre los estudiantes no estaban sus hijos, tuvieron que rápidamente entender que, bueno, que tenían que empezar a movilizarse porque sus hijos no habían regresado y no sabían qué había pasado, ¿verdad? Y desde ese momento a, digamos, poder entender lo que es la desaparición, pues fue un proceso muy duro y no siempre tenían ellos la posibilidad de estos momentos, digamos, de más, digamos, de cierta distancia, de cierta intimidad para poder desplegar todo eso que significaba en su vida la desaparición. Y yo creo que eso fue un aporte del proceso en sí mismo, ¿verdad? Incluso si no se hubiera publicado y si no se hubiera hecho pues la difusión y lo que sea, en sí mismo eso fue muy importante, creo que permitió esto. Em, y pues hay una reflexión también en el informe sobre esto de hasta dónde estas experiencias, como decimos, son tan difíciles, tienen que ver con algo, eh, decimos en psicología, ¿verdad? Se dice de lo inefable, de lo inenarrable, pero para nosotras la posibilidad de haber podido abrir estos espacios da cuenta de que, no, de que esa narrativa sí puede ser también funcional a la impunidad y al silenciamiento, ¿verdad? Porque sí hay maneras de generar espacios en los que se puede hablar y se puede elaborar y en donde se puede bordear una experiencia evidentemente traumática, ¿verdad? Obviamente, eh, cuando hablamos de estos procesos de desapariciones, y seguramente ustedes lo han visto, ¿verdad? Me parece que no podemos tratar de meter estas narrativas, por ejemplo, de la sanación o del duelo o de cerrar un proceso, pero sí de algunos espacios de elaboración que permitan transitar por algo tan difícil y tan doloroso. Y yo creo que para eso ayudó. Aprendimos mucho también en este proceso, ¿verdad? Doña Cristi nos contó, ¿verdad?, cómo hacían en su comunidad cuando ella tenía, bueno, a mejor que lo cuente ella porque lo va a contar mejor, ¿verdad? Como ella tenía pues su altar y sus velas y todo esto, y cuando ella salía le pedía a alguien que las prendiera, ¿verdad? Para que los muchachos tuvieran ahí una luz. Em, y aprendimos estas otras formas de significar las desapariciones y de acompañarse, de acuerparse, de tejer vínculos solidarios, ¿verdad? La manera en que se fueron acercando a otras luchas. Em, entonces, cuando estaba pensando
en esta presentación tuve mucho en la cabeza y pensé que tal vez era pues como parte de lo que se puede compartir. Una canción de Silvio Rodríguez que dice que el tiempo está a favor de los pequeños. Y yo decía, pues sí, pero ¿cuál tiempo, verdad? Porque es muy duro. Realmente ha sido un tiempo de mucho desgaste, de mucha resistencia. Yo creo que ahí sí lo que ha sostenido es esta posibilidad, ¿verdad? De hacer lazo, de hacer vínculo, de compartir con otras luchas. Y ahí, pues, los familiares de Ayotzinapa han sido nuestros maestros. Muchas gracias por estar aquí, señora Cristi. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jimena. Pues para nosotras como académicas, activistas, el informe que ustedes hicieron fue una inspiración en el sentido de la importancia de una academia no extractivista, sino una academia que produce conocimiento no sobre los procesos, sino para los procesos. Y en ese sentido, pues ya tendremos otras preguntas sobre lo que implica el testimonio cuando está en otro contexto, ¿no? Porque creo que sí hay todo un debate sobre el peligro de la revictimización, pero qué implica cuando se hace en el marco de otros procesos. Y pues en ese sentido, también decirle que vamos a escuchar ahora a doña Cristina Bautista. Ella es madre de Benjamín Asensio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, cuya foto está atrás de, su imagen está atrás de doña Cristina. Y doña Cristina, así como muchos otros padres y madres de los 43 estudiantes, se ha convertido en una activista de derechos humanos, en parte de quienes han despertado la conciencia de la sociedad mexicana sobre la crisis de desaparición. Y pues decirle, doña Cristi, que muchas y muchas de nosotras, pues que no trabajábamos el tema de desaparición como un tema de investigación activista, nos vimos simbradas por sus luchas y nos empezamos a acercar a esta problemática y a otros colectivos y a caminar a su lado. Y en ese sentido, pues ustedes también han sido nuestras maestras y han enseñado a la academia que no puede seguir encerrada en las universidades, sino que tiene que salir a las calles, a los campos, a las fosas, acompañando estas luchas. Y en ese sentido agradecemos sus enseñanzas y pues quisiéramos ver si nos puede contar un poco en cómo está la lucha en este momento y si recuerda un poco lo que fue este informe y qué piensa desde entonces que se hizo hasta ahora, cuáles son las situaciones de ustedes como familiares y de sus luchas. Pues buenos días a todos y pues gracias por este espacio que nos dan, que nos invitan y que nos siguen escuchando porque pues son 11 años de lucha, 11 años de caminar, pues no ha sido fácil para nosotras como madres y padres de los 43. Pero como yo he dicho siempre como madre de Benjamín, pues por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos, pues nos mantenemos de pie. Igual pues como el pueblo de México pues levantó la voz como internacional, pues han levantado, pues sabemos que a estos 11 años pues ya es mucho tiempo, pocos o muchos pues nos siguen acompañando, pues eso se le agradece y pues bueno, seguimos pidiendo como madres y padres que nos sigan acompañando hasta alcanzar la verdad, hasta saber de nuestros hijos qué pasó realmente pues con ellos esa noche, el 26 de septiembre en 2014 en Iguala Guerrero. Claro que también se le hace un reconocimiento a los informes pues que han sacado como pues Fundar que sacó el informe del libro y todo donde se habla de todas de los estudiantes, de todas las familias y a otras también periodistas que han sacado los libros sobre de los estudiantes, sobre de documentales que han sacado, lo que sí realmente que pasó, a los que han dado entrevistas a los sobrevivientes, a lo que estamos, pues como madres y padres, también pues hay muchas organizaciones que nos acompañan, así como los de Pedregales, que ellos se organizaron de bordar los rostros de nuestros hijos y pues llevan a una universidad para que vean, pues, que sepa el mundo entero que ahí estamos, que ahí están las organizaciones acompañándonos. Entonces, eso yo como madre hemos platicado como madres, pues eso nos da fuerza,
de no rendirnos, de no estar encerrados en nuestras casas, llorando de qué hacen nuestros compañeros o compañeras, qué estarán realizando. Así pues estamos ahí junto con las normales rurales, pues con la normal de Ayotzinapa, pues ellos también que nos han acobijado en la normal de Ayotzinapa, porque pues cuando pasó los hechos, pues todos llegamos ahí, pues nadie conocía la normal de Ayotzinapa, nadie conocía la Tixta de Guerrero, pues que está cerca. Nos fuimos conociendo entre madres y padres, pues no sabíamos quién que no llegaba a su hijo. Simplemente miraba yo cuando llegué, mirando, llorando para acá, llorando para allá. Me acercaba y que si alguien lo estaba buscando también, dicen, pues es mi hijo, pues yo también mi hijo. Entonces nos quedamos ahí de planta como madres y padres esperando que nuestros hijos llegaran, porque muchos sobrevivientes que llegaron dijeron que se escaparon por el cerro, que se fueron por las montañas, pues pensando como en una semana o 15 días, pues ya regresan nuestros hijos. Y yo preocupada, digo, a lo mejor si corren y se lastiman y no pueden caminar, ¿cómo los vamos a encontrar? Digo, tanto difícil, pues que en un mes ya llegaron, pero pues pasó el tiempo, más preocupación y nunca llegaron. Y hasta el momento, pues no sabemos nada de ellos, no sabemos cómo están y a dónde están. Es la preocupación más grande como madres y como padres. Y pues todo esto pasó porque pues en su momento pues el gobierno que estaba que Peña Nieto, no, no buscó a nuestros hijos, no investigó, pues como son campesinos, hijos de campesinos, pues se le hizo fácil de decirnos una mentira, porque en poco tiempo pues hizo un crimen para tapar el otro crimen, pues y luego diciendo que son los normalistas de Ayotzinapa. Pero como yo siempre he dicho como madre de Benjamín, pues gracias a nuestros representantes legales, así como la Chinola de la Montaña, como Centro ProDH, Serapaz y Fundar, pues gracias a ellos pidieron ayuda inmediatamente con los peritos argentinos, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, gracias a ellos, con los peritos argentinos, pues no nos pudieron entregar un cuerpo que no perteneciera a nuestros hijos. Y porque sin ellos, pues ya nos hubieran dado esto, fueran matando a otras personas y nos entregaran el cuerpo que no perteneciera a nuestros hijos. Y eso pues es muy importante que los derechos humanos, los defensores que existan en nuestro país, porque sin ellos pues que nosotros pues estuviéramos ahí llorando. Y como hemos conocido otras personas familiares que buscan a sus seres queridos, unos les entregaron cuerpo que no, pues después que ya los recibieron, ya los enterraron y después quedó la duda, pues pensando, puede ser que es mi hijo, puede ser no, y pues no, por no seguir, pues hacer caso a que les hicieran estudios. Y pues nosotros, pues ahí, aunque nos dolió mucho el corazón, llorando la familia, en nuestras casas, pues aceptamos y pues cuando sacan los estudios de los 28 cuerpos, pues no perteneció ninguno de los 43. Entonces, pues ahí fuimos entendiendo que el gobierno pues nos engaña, ¿no? Porque si él quisiera, pues no, ya nos hubiera dado los resultados, no estuviéramos aquí a 11 años, porque lo que hizo Enrique Peña Nieto, pues encubrir todo, cambiar de personajes que estuvieron operando esa noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala Guerrero y cambiando documentos, los archivos, y por eso pues hasta ahorita pues no sabemos nada de nuestros hijos. Llegaron los expertos, empezaron como a destaparlo y todo, pues ya que vieron que iban a trabajando bien, que iban destapando, pues donde se descubrió pues que fue un crimen de Estado, pero el gobierno pues no lo aceptaba porque pues no puede aceptarlos porque fueron ellos. Ahí nos dijeron, participaron la Policía Municipal, Estatal, Protección Civil, dos agentes del Ejército, manejó el C4, porque pues el gobierno sabía que los estudiantes iban a movilizarse el 2 de octubre, que todas las normales rurales se iban a concentrar en la normal de Ayotzinapa, que ese día, el 2 de octubre, iban a salir juntos en la normal. Entonces el gobierno sabía que los estudiantes estaban reuniendo en los autobuses
y por eso pues yo digo como madre de Benjamín, pues fue de manera coordinada en hacerlo ese crimen donde asesinaron 3 estudiantes, son los heridos. Aldo Gutiérrez sigue en coma, sigue ahí esperando a sus compañeros y pues mientras los 43 pues no sabemos a dónde están y pues aquí estamos las mamás y los papás y ahorita pues las investigaciones van lentos, no van como quisiéramos como madres y padres que ya nos dieran los resultados, pero pues no la tenemos, pues sigue abierto la página en la gobernación, donde siguen pidiendo la información a cualquier persona pues que sabe sobre el caso de Ayotzinapa, sobre los hechos de la noche del 26, pues que dé la información. Hay detenidos, pero no hablan, ahí están encerrados, no dicen nada. Y entonces, pues estamos muy preocupados, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a alcanzar esa verdad? Por eso, pues es necesario decirles a ustedes que están ahí, pues que nos sigan acompañando hasta alcanzar esa verdad, porque pues como madres y padres no podemos olvidar a nuestros hijos, son 9 meses de cargar en el vientre y criarlos. Y ahorita, pues cuando ya estaban grandes, querían ser profesionistas, pero llegar a la normal de Ayotzinapa, pues se los llevaron y fue siempre el reclamo hacia, en su momento que estaba procurador Jesús Murillo Caram, si estaban cometiendo un delito a nuestros hijos, ¿por qué los llevan? ¿Por qué no los encierran ahí? Nos dijeran para pagar qué cosa hicieron nuestros hijos como madres y padres. Hay jóvenes que no cuentan con el apoyo de los papás, pero estamos como madres, ahí estamos como tíos o abuelos y vamos a responder, pero pues se los llevaron y decimos, nos dicen, desaparecieron. Es que no desaparecieron, es que el gobierno se los llevó porque ellos pues sabían que estaban ahí los estudiantes, sabían que son estudiantes de Ayotzinapa y aún así se los llevaron. Entonces, pues estamos aquí ya, empezamos nuestra jornada de lucha pues el 17 de septiembre y termina el 28 de septiembre con los estudiantes ahí, toda la FEXO está en la normal de Ayotzinapa y hoy pues se va a realizar una actividad, un meeting. Mañana ya el 26 pues es la marcha nacional que sale del Ángel Independencia al Zócalo, así para que los que están cerca pues los puedan acompañar ese día a las 4 de la tarde, así que los invitamos, pues eso es lo que les quiero compartir, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Muchísimas gracias, doña Cristi. Para quienes llegaron más tarde, doña Cristi nos avisó que precisamente porque estamos en los días alrededor del aniversario, ella tiene que retirarse a las 11. Entonces vamos a hacer una primera ronda de preguntas y luego vamos a continuar con Mariana Mora y con María Luisa Aguilar. Entonces, pues si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, les pedimos que alcen su manita y luego ya los nombro y pueden abrir sus cámaras. En lo que se animan, yo quisiera, me queda la duda, si nos pudiera comentar, doña Cristi, si con la nueva administración y las personas que le están dando seguimiento al caso, ha visto algún cambio o sienten que es el mismo. Sabemos que hubo un momento como eh, que parecía que habría muchas esperanzas con Alejandro Encinas en la Subdirección de Derechos Humanos. Vimos imágenes de él en el campo con ustedes y ahora pues como que no vemos quién es, bueno, yo personalmente ahorita no recuerdo el nombre de quien está en la Subdirección de Derechos Humanos, y no sabemos quién está dándole seguimiento al caso y si ustedes, cómo han visto el trato o si han visto algún cambio, mejora o no, de quienes están siendo sus interlocutores con el nuevo gobierno. Pues siempre ha sido mi preocupación a mí que cuando se cambian las personas, entonces cuando llega una nueva persona, aunque no lo quieramos aceptar, no lo quieramos ver, pero yo veo que de nuevo empieza como desde el principio, porque esa persona que llega no conoce. Entonces ya que va avanzando, pues se retira, pues entonces otra persona nueva. Es mi preocupación. Claro que ahora está en lugar de Alejandro Encinas, está el maestro Arturo Medina. Pues llegó también con mucho ánimo de trabajar,
Entonces, pues los que nos han presentado es que más han realizado más búsquedas, como más han avanzado que cuando estaba Alejandra Encinas. Entonces, el problema es aquí, pues como llega la información, van allá, hacen las búsquedas, pues no encuentran nada. Entonces, pues vemos como madres y padres, pues las personas siguen burlándose de nosotros, hacia nosotros como madres y padres y hacia el gobierno, porque dan una información y no encuentran nada. Entonces hay más detenidos porque hay personas que nunca se investigaron, que nunca los buscaron. Entonces eso es lo que se está realizando ahora. Como gobierno van avanzando, más están trabajando, pero pues todavía no encuentran los resultados. Lo que queremos como madres y padres, nosotros como madres y padres quisiéramos que ya pues avanzan las investigaciones, pero que nos den los resultados de nuestros hijos, porque no podemos creer lo que las personas cuando estuvieron operando esa noche, sí, cuando entran a trabajar, pues firman todo, ¿no? Firmas y nada más para entrar en la reunión firmamos y todo, nos damos los nombres. Entonces, como cuando esa operación que estuvieron haciendo esa noche el 26, pues claro que también firmaron para trabajar. Entonces, pues que vayan y que busquen a esas personas para que nos digan a dónde se los llevaron a nuestros hijos. Por ejemplo, pues en ese tiempo que estaba como director de la barandilla, José Ulises Bernabé, pues muchos dicen que ahí fueron llevados como 17 estudiantes. Entonces, ¿a dónde se los dejaron? Y luego unos cuantos estudiantes que los llevaron al batallón 27. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Pues hasta el momento, pues eso no tenemos esa información, no podemos alcanzar esa verdad, porque en el Palacio de Justicia, pues donde estaban atacando los estudiantes, había 6 cámaras. Entonces, todas esas 6 cámaras dicen pues que no tienen nada. ¿Cómo puede ser posible que un Palacio de Justicia no esté funcionando esas cámaras? Y pues como encargada estaba ahí la Lambertina de Chilpancingo. Entonces, ya está detenida, pero pues no dice nada. ¿Qué hizo con los videos? Por eso pues no podemos alcanzar esa verdad porque pues todos manipularon, todos escondieron esos videos y los de los 2 agentes del ejército manejando el C4. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí donde nuestros reclamos, pues como madres y padres, ahí donde no se puede avanzar. Muchísimas gracias, doña Cristi. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. Damos un espacio porque se nos va a ir y luego para el debate del diálogo amplio se va a ir doña Cristina, ya no va a estar. Entonces ahora es si tienen algo que participar, es ahora o si no continuamos con la siguiente presentadora. 1, 2. Bueno, seguimos entonces. Doña Cristi, si nos quiere acompañar un ratito más y luego ya, cuando usted se tenga que retirar, pues nosotros entendemos. Bueno, Sí. algo que yo quería comentar, bueno, primero agradecer a doña Cristi su palabra y vamos a seguir platicando sobre qué puede hacer la academia ante estos contextos, cómo logramos pues un mayor compromiso, un llamado. Este espacio también es un llamado a la academia a comprometerse con estas luchas. Y algo que este informe hizo para muchas de nosotras es que nombró algo que no habíamos visto nombrado, y es el elemento de la identidad indígena de varios de los estudiantes. Se hablaba de los estudiantes y los estudiantes, pero no sabíamos al principio, la mayoría, la prensa no decía que varios de ellos hablaban distintos idiomas indígenas y que en ese sentido, pues también había una especificidad de la manera en que estas afectaciones tuvieron lugar y también de los retos ante la justicia. Y creo que este informe fue de los primeros informes que nos habló de la importancia de reconocer que aunque una desaparición
le duele a cualquier madre y padre profundamente, no se vive de la misma manera cuando hay distintos contextos culturales, si a la hora de buscar justicia el elemento del racismo juega, si hay no hay un acceso al idioma, si la manera de vivir el duelo es distinta. Y creemos que ese informe nos aportó mucho en ese sentido y pues ahí creemos que el papel de la antropología es un informe interdisciplinario, no es solo psicosocial, pues ha de haber jugado un papel importante. Y sobre eso quisiéramos que nos hiciera favor de platicarnos un poco Mariana Mora. Mariana es colega del CIESAS, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y también integrante de nuestro Laboratorio de las Justicias y las Violencias. Ella es antropóloga, doctora en antropología por la Universidad de Texas en Austin y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Es autora del libro Política Kuxlejal, Autonomía Indígena, Estado Racial e Investigación Descolonizante en Comunidades Zapatistas. Sus investigaciones más recientes son sobre violencias de Estado, racismo y el uso crítico del derecho en la región de la Montaña de Guerrero. Desde el 2020 coordina el proyecto de investigación e incidencia, violencias múltiples y racismos en Guerrero, hacia una justicia transformadora que contribuya a la construcción de paz en la Costa Chica y en la Montaña de Guerrero, conformado por un equipo de académicas y organizaciones de mujeres de los pueblos Mepa, Naasabi, Ñomdá y afromexicanas, del cual tengo también el privilegio de ser parte en este proyecto. Mariana, te doy la palabra. Muchas gracias, Aida, y Andrea y todos del seminario por este espacio. Me parece importante abrir esta reflexión a la par de todas las manifestaciones, de las movilizaciones en estos días en torno al 11 aniversario de la lucha por la verdad y la justicia, no solo en la búsqueda de Benjamín, sino en sus 42 compañeros. Estaba hablando ahorita con Jimena que es un dolor abierto, entonces escucha a Doña Cristi, la escucho y de repente me llega el sentimiento y es un poco difícil a veces elaborar, pero creo que es parte de lo que toca. Quiero retomar algunas cosas que dijo Doña Cristi porque se me hace importante entender la coproducción de conocimiento de una investigación que tiene diferentes actores involucrados, ¿no? Que aunque el equipo que publicó este informe somos, bueno, Jimena no lo dijo, pero yo lo voy a decir, ella fue nuestra coordinadora del informe, fue un equipo multidisciplinario de psicólogos sociales, yo como antropóloga, de médicos, pero fue elaborado en coordinación obviamente con el PRO, con Tlachinolan, con el GEI, con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y los avances del informe, conforme íbamos entrevistando a los papás, a las mamás, a los hermanos, hermanas, a los estudiantes sobrevivientes, que me escuchan bajo, ahora está mejor. Conforme íbamos haciendo las entrevistas, teníamos reuniones periódicas en las asambleas, en las reuniones con los familiares para ir rebotando ideas, ¿no? Entonces a mí me parece, y obviamente todo estaba pensado dentro de una estrategia jurídico-política con el PRO y con Tlachinolan y con el GIEI. Entonces, lo quiero decir en el marco de este seminario porque fue una coproducción de conocimiento dentro de un proceso mismo que abrió, creo que ciertas reflexiones y elaboraciones tanto al nivel personal como al nivel colectivo. Y abrió ciertos debates que nos parecen importantes resaltar, y uno de ellos obviamente tiene que ver con el racismo que forma parte de estos agravios. Y entonces quiero retomar dos cosas que usted dijo, doña Cristi. Primero, me pareció importante que usted estaba hablando de que este tipo de investigaciones, como también han sido los informes del equipo argentino
de antropología forense, o sea, todo, estuvimos haciendo los informes más o menos al mismo tiempo, todos los peritajes, ¿no? Y que usted los está poniendo a la par de todas las otras formas de acompañamiento, como las compañeras del barrio de Santo Domingo que han bordado los rostros de todos sus hijos. Entonces ahí me parece que es importante entender la investigación, en este caso este informe, como parte de un proceso de acompañamiento político más amplio. Entonces, no sé, en una búsqueda por la verdad, entonces en todos estos espacios donde el informe se inserta, es sostener la verdad de doña Cristi y de todos los demás familiares y de los estudiantes. O sea, ustedes, como bien dijo ahorita doña Cristi, sabían muy bien que esos 28 cuerpos no eran sus hijos y entonces entramos de diferentes maneras haciendo diferentes investigaciones o acompañamientos para respaldar esas verdades y respaldar la verdad de que sin saber el paradero no puede haber justicia y no puede haber una reparación o atención del Estado, que es la obligación del Estado hacia ustedes, si no sabemos el paradero, ¿no? Entonces creo que ahí fue, o quisiera pensar en la coproducción de conocimiento y en estas estrategias dentro de este universo más amplio de respaldar la verdad de los familiares. Frente a un momento, como bien dijo Jimena, donde había una maquinaria de Estado que estaba intentando imponer una verdad histórica y estaba intentando brincar todo el proceso a indemnizar, que era igual de darle dinero a los familiares, que era igual de silenciar sus voces y apagar las movilizaciones. Entonces, eso creo que es importante como una reflexión y entonces creo que retomando lo que dijo doña Cristi, lo que dijo Jimena, la reflexión es cuáles son estas maneras de coproducir conocimiento vinculado a las acciones que tenemos que retomar en este contexto 11 años después. Eso es un punto que quisiera resaltar, aprovechando que doña Cristi todavía está aquí antes de irse a la calle, a las movilizaciones. Y el segundo es retomando lo que estabas diciendo ahorita, Aida, son los temas que que coloca el informe, ¿no? Como retomando lo que dijo Jimena, es un informe vivo, no es algo que quedó en el 2017 cuando fue publicado, sino es una herramienta que genera reflexiones y que genera diálogos y genera debates. Y uno de ellos tiene que ver con un tema que está muy ausente del debate público, frente a contextos de la violencia extrema que atraviesa este país y todas las regiones de este país, que tiene que ver con cómo el racismo hacia los pueblos originarios, hacia los pueblos afrodescendientes, hacia mestizos que son de lugares rurales, que son regiones indígenas y afromexicanas, aunque ya no se identifican como indígenas porque han sido desindigenizados, ¿no? Como parte de las políticas de mestizaje de este país y que también viven ciertos tipos de racismo, como eso es parte de los agravios, y lo estaba diciendo usted, doña Cristi, ¿no? La manera en que se burla el Estado de ustedes, o que piensan, porque son campesinos, entonces los podemos manipular. O sea, eso es parte de un racismo de Estado que piensa que entonces pueden evitar el cumplimiento de sus obligaciones, que era primero prevenir que un acto de este tipo hubiera acontecido hace 11 años. Y en segundo lugar, que se abriera la maquinaria de búsqueda de verdad y de justicia de derechos de víctimas, pensando que era fácil burlarse de ustedes. Entonces, creo que eso ha sido parte de la discusión que coloca en el debate público este informe, de reconocer que parte de los agravios que se van amplificando, como dijo Jimena, en el tiempo, no es que se disminuyen cuando hay un ser querido desaparecido. Si se van ampliando, ese racismo que se sigue activando y se sigue expresando, acumula e intensifica el agravio. Y por otro lado, y esto creo que es más bien una reflexión no solo de cara al Estado, sino también de cara a los espacios múltiples de solidarios, de alianzas, de acompañamiento, es los mecanismos para enfrentar y
esta situación y para sostenerse y para tejer un soporte como parte de la búsqueda de la verdad y la justicia, es que no todas y todos tenemos esos mismos elementos culturales, que hay unas diferencias. Hay elementos en el informe que son importantes de algunos familiares que son del pueblo Mepa, que hablan de cómo hacer el altar y encender la fogata para el dios fuego Mepa es fundamental para que sus seres queridos puedan regresar a sus casas. Y seguro también usted, doña Cristi, como mujer nahua, también tiene sus propias cosas que son de sus propios pueblos. Y eso creo que es una responsabilidad que tenemos nosotras y nosotros que estamos al lado de ustedes, doña Cristi, de conocer cuáles son esos rituales, cuáles son esas ceremonias, esos elementos que ustedes necesitan y cómo las acompañamos y los acompañamos desde esas necesidades culturales, de esos conocimientos, de ese lenguaje propio de sus pueblos, y que no sea un supuesto del lado nuestro como gente mestiza que sabemos lo que ustedes necesitan, ¿no? Que creo que eso es parte también de una conversación fundamental, cómo en el acompañamiento denunciamos el racismo como parte del agravio y cómo también le escuchamos a usted, escuchamos a don Melitón, escuchamos a los familiares que son de los diferentes pueblos originarios para saber cómo los acompañamos en el sentido que más rebota y resuena en sus corazones. Entonces lo voy a dejar ahí. No sé si doña Cristi quiere, ya sé que se va en 4 minutitos, si quiere decir algunas cosas antes de irse, Doña pero Cristi, eso es lo que quería decir. y aprovechamos entonces antes de que se vaya, porque había una pregunta, pero no la alcanzamos a tomar, porque no sé, Andrea, si puedes leerle la pregunta que le habían hecho también. Sí, es Mariana González Alvarado quien, bueno, agradece la palabra de Jimena y de doña Cristi y pregunta a doña Cristi qué significó para usted como mamá el acompañamiento psicosocial de las personas solidarias, de las organizaciones de derechos humanos a lo largo de estos 11 años. ¿Cómo lo ha vivido usted? Pues como siempre, es un agradecimiento muy grande por su acompañamiento, porque pues es importante, porque si no nos acompañaran, ¿qué iba a ser de nosotros? Así como pues como que hicieron el libro a Jimena, que estaba en ese momento de fundar, y ya claro que también a ella pues como coordinadora le costó trabajo para convencernos como madres y padres para que habláramos, porque todas pues en ese momento pues nadie quiere hablar, todo no nos pasábamos llorando, más cuando nos preguntan de nuestros hijos, pues sin poder hablar. Y pues ahí estuvieron con nosotros, igual como los otros periodistas, de los 43 periodistas que nos visitaron en nuestras comunidades, de hablar, todas las mamás y los papás no queríamos aceptar lo que no queríamos hablar, pues gracias a los abogados, pues nos dijeron que debemos de hablar, que debemos de hablar de nuestros hijos, para que se conozca, que conozca el mundo entero de dónde son los hijos, de dónde, de qué comunidad, pues todos somos yo de la montaña baja, mi comunidad Alpecancingo de las montañas, municipio de Abacotzingo Guerrero, y otros son de Ayotla, de Costa Chica, Costa Grande, y pues, y otra mamá, pues es de Morelos, y dos papás, que es de Oaxaca, y el otro es de Tlaxcala. Entonces todos somos de diferentes comunidades, pero pues el gobierno como que nos agarró y nos puso acá y al centro del pueblo de México, y por eso pues he dicho, por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos, pues nos mantenemos de pie. Y yo, por ejemplo, pues hablo náhuatl. En mi comunidad, pues hablamos náhuatl y siempre doy un saludo en náhuatl, y hoy no los saludé en náhuatl. Pues mi hijo también, todos mis hijos pues hablan en náhuatl, porque ahí en la normal de Ayotzinapa que él entró es como bilingüe.
Entonces, pues así estamos, por eso pues el gobierno dijo, pues son campesinos y los vamos a engañar de esta forma, pero no nos han podido engañar, pues gracias a los abogados, a los defensores de derechos humanos que nos acompañan. Ya existía cuando pasó el caso de Ayotzinapa, pues ya acompañaban a otras familias que buscaban sus seres queridos. Nunca nos imaginamos llegar a 11 años porque pues en ese tiempo había familiares que ya tenían 2 años, 3 años y nosotros estábamos empezando y yo dije pues que yo no voy a llegar a esos años. Si no llega mi hijo me voy a morir, pero pues Dios me ha dado la fuerza y a las personas que nos acompañan, pues aquí estoy todavía, ya 11 años sin saber nada de mi hijo, de sus compañeros, y pues, pero aquí estamos. Y es agradecerle pues este espacio y todo. Yo sé que ustedes van a compartir y todo, a que sepa pues el mundo entero de que estamos aquí las mamás y los papás a 11 años de lucha, a 11 años de sufrimiento, porque pues es un sufrimiento para toda la familia, de que ya no estamos pues así como antes, que éramos felices trabajando en el campo y todo, trabajando a cada familia y ahora pues ya no estamos así. Entonces pues agradecerle así como los medios de comunicación, todo que ocupan internet y todo, pues eso, gracias a eso, pues que se han dado cuenta a todo el mundo entero de que aquí estamos las mamás y pues no nos vamos a rendir hasta alcanzar la verdad y pues pedirles que nos sigan acompañando hasta saber de nuestros hijos. Sé que ya es mucho tiempo, pero pues no podemos olvidarlos. Doña Cristi, yo también quería preguntarle, aprovechando un poquito que todavía está aquí con nosotras, antes de que se vaya, pues como usted ya sabe, ahora mismo en México hay más de 130.000 personas desaparecidas, hay familias que apenas están iniciando este lamentable caminar en la búsqueda de sus seres queridos, y a mí me gustaría pedirle a usted, pues, por también el lamentable aprendizaje de estos 11 años, de la lucha que ustedes han sostenido a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué le puede decir a estas familias que van iniciando su caminar en la búsqueda? ¿Qué mensaje les puede transmitir? ¿Qué aprendizaje les puede transmitir para que, eh, pues ojalá no se prolongue, no se prolonguen estas búsquedas que inician tanto tiempo, ¿no? Pues sabemos que siguen desapareciendo otras familias y decirles pues que levanten la voz como nosotras, pues como madres y padres de los 43, pues en el momento nosotros no nos callamos porque pues cada madre, cada padre, nadie estaba en una organización como otras familias que buscan a sus seres queridos. Pues ahí nos quedamos de planta en la normal de Ayotzinapa, que nosotros pues desde el día 30 de septiembre, pues ahí empezó nuestro martirio, porque ese día nosotros fuimos a la marcha a Chilpancingo. De ahí todos los días nosotros estábamos marchando, pues aprendimos también de las organizaciones que nos acompañaron en ese momento a la normal de Ayotzinapa, pues son de lucha ellos, y fuimos a la marcha en Chilpancingo, fuimos a Acapulco, fuimos igual a la Ciudad de México, todos los días, y yo decía, pero ¿por qué marchamos? Sí, porque no vamos con el gobierno, ¿quién pues se los llevó a nuestros hijos? Pero pues es la manera de presionar, pero aún así pues el pueblo de México levantó la voz, pero aún así, pues el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues no le dimos ni cosquillas porque pues no nos hizo caso. Y así, pues ahí estuvimos en las calles. Entonces decirles, pues a las familias, claro que es muy triste decir que no se queden encerrados pues en sus casas, deben de salir a gritar a las calles. Claro que también se recibe insultos porque hay personas que son familias completas, nos insultan, nos dicen que qué hacemos, sola bola de pendejos, que nos pongamos a trabajar. Yo un día recuerdo que no olvidé cuando nos pasaron gritando, una de mis compañeras pues se puso a llorar y yo le contesté, le dije, juro que si tu
familia estuviera desaparecido, aquí estuvieras de pendejo, aquí en la calle. Así le grité, pues, y se fue. Y a mí me dio mucho coraje y digo, es que no quise yo estar aquí, sino que el gobierno nos puso aquí en el centro de Pueblo de México, porque nosotros estábamos felices en nuestras comunidades trabajando. Hay padres que son albañiles, pues hay padres que son, cultivan maíz y todo en el campo. Entonces, pues ahí que nos pusieron, pues dejamos todo nuestro trabajo, dejamos a nuestras casas para buscar el otro hijo que nos hace falta en casa. Y pues aquí seguimos decirles pues eso a las familias, que no se rindan, y porque hay muchas organizaciones, colectivos pues muy solidarios y pues nos acompañan, donde nosotros podemos ir a manifestar o a marchar. Ahí están, pocos o muchos, pero están ahí. Eso es lo que les quiero compartir, y pues hay que animarnos entre familias, porque pues si no nos animamos, ¿quién va a buscar a nuestros hijos? Nosotras como madres o como padres vamos a buscarlos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso. Muchísimas gracias, doña Cristi. Pues ahora le vamos a dar la palabra a María Luisa Aguilar. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es maestra en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex en Inglaterra. Perdón. Sí, perdón. Ella se sumó al equipo del Centro PRO en el 2016, donde coordina el área internacional por más de un lustro, liderando el diseño e implementación de estrategias nacionales e internacionales de incidencia, enfocándose principalmente en casos de desapariciones forzadas, tortura sexual y otras violaciones cometidas en el contexto de la militarización de la seguridad en el país. Antes de unirse al Centro PRO, trabajó por 6 años en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, en una región conocida por su violencia y abusos contra los derechos humanos. Previamente colaboró con otros proyectos académicos e internacionales. Y ahí en Tlachinola tuve el gusto de poder colaborar con María Luisa cuando estaba ella todavía chiquita, y me da mucho gusto que ahora esté al frente del Centro PRO y que nos ayude a entender los procesos tan complicados que estamos viviendo en el país. Malú, te doy la palabra. Muchas gracias. Doña Cristi dice que nos da 10 minutos más, entonces si alguien tiene alguna pregunta, puede ser antes de que doña Cris salga. Si no, pues más bien agradecerles la invitación, y agradecer siempre a Mariana y a Jimena por seguir también pues utilizando este diagnóstico como lo que es una herramienta más en la lucha de las familias, una herramienta además que se construyó en condiciones, pues como ya decía doña Cris, complejas, donde Jime tendrá más historias que yo que contar sobre cómo es lo complejo de ir construyendo una confianza para poder trasladar esa vivencia en herramientas que después sean útiles, no solamente herramientas de documentación, sino también herramientas que puedan servir para los pasos siguientes. Y creo que después de escucharlas, yo diría que me gustaría centrar justo cómo desde las organizaciones y desde las propias familias hemos hecho uso de esa gran herramienta que construyeron, como ya decía bien Mariana, un grupo de personas muy comprometidas y muy que además estaban poniendo al servicio sus múltiples herramientas al servicio de la búsqueda de las familias, lideradas por Jimena, como ya decía, y por propio Fundar. Diría 4 temas iniciales. Uno, cuando se crea el diagnóstico como tal, como decía Jimé, esto sucede en un contexto donde el GIEI sale del país como tal. Era una de las recomendaciones de
del grupo interdisciplinario de expertos independientes, pero que se apropia el grupo de expertas y expertos nacionales que crean esta herramienta y que se la apropian como en lógica de decir, dejemos un testimonio que pueda ser también de utilidad para una ruta más hacia adelante en lógica de lo que tendría que tener una verdadera política de atención en este caso en particular, pero también en casos más amplios, y por eso creo que una de las grandes de los grandes aciertos del informe es que no se centra únicamente en los impactos del caso en las familias, sino también en la comunidad, en una lógica más de un Estado que había sido ya trastocado obviamente por desapariciones desde un continuum más amplio. Y creo que esa herramienta como herramienta después de que sale el GIEI y en un contexto donde pues ahora no lo recordamos, ¿no? Pero que en la lógica de que siempre que hacemos como el recuento de los 10 años en el Centro PRO, o 11 ya, esa etapa, la etapa entre la etapa de la supervisión internacional inicial, cuando está el GIEI presentando sus 2 informes iniciales, y antes de que llegue la administración de López Obrador, fue una de las etapas más complejas para las familias y para quienes les acompañábamos, porque era la necesidad de mantener abierto el caso, abierto en lógica de la investigación penal, la búsqueda, las acciones, pero también abierto en lógica de atención. Y estamos hablando de 2016, 2017, cuando la administración del entonces presidente Peña Nieto pues buscaba tal cual decir esto ya se acabó y lo que sigue, ¿no? A la siguiente también tomando algunas decisiones más de política pública en temas de desaparición, pero un poco queriendo quitar totalmente la atención de parte de del caso como tal. El otro gran, el otro gran uso como instrumento, como herramienta que funcionó de este diagnóstico, diría, es cuando se iniciaron los diálogos con la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese momento se buscó generar un esquema de atención para las familias en donde no se buscara empezar de cero el tipo de ruta de atención o de atención que podría darse. Y para eso fue muy útil este diagnóstico para las familias, pero también para las organizaciones, porque se pueden imaginar perfectamente bien a una nueva administración queriendo llegar y diciendo, con nosotros empezó este caso y con nosotros empezó este proceso y con nosotros empezó todo lo que se puede hacer de atención hacia las familias. Y esta era una base muy clara, ¿no? Era decir, no, o sea, aquí hay ya un trabajo inmenso, larguísimo, profundo. Cualquier otro tipo de esfuerzo que se quiera hacer desde el Estado va a ser revictimizante. Úsenlo como una herramienta para poder sobre esto construir. Y podemos, sin duda, entrar en en mucho detalle de lo que no salió bien de la ruta en particular de atención y de la falta de capacidades del Estado para dar atención a no solo a las familias de Ayotzinapa, sino a las familias en general de personas desaparecidas. Pero el contar ya con un diagnóstico tan completo, tan robusto, que además tenía una perspectiva mucho más amplia y no solo de las familias en particular, pues era ya una forma también de blindar a las familias de que ahí no era un lugar por donde tenían que priorizar acciones que fueran solo a llevar a una revictimización, me parece. Diría que el otro gran tema muy relevante, que ya lo mencionaba Jime, pero que no es cosa menor y que creo que al día de hoy lo podemos ver en un resultado muy tangible, es todo el trabajo que se hizo alrededor de las familias de los estudiantes privados de la vida, ejecutados, y los propios estudiantes heridos.
En el caso particular de las familias de los estudiantes privados de la vida, esta era la base específica con la que las autoridades podían empezar a dar pasos para temas de reparación, que siempre ha sido una conversación compleja con las familias, lo digo muy consciente de lo que eso ha significado para las familias de los estudiantes desaparecidos, y aquí doña Cris no me dejará mentir, ni me pellizcará por decir algo inapropiado, pero sí, pues era una forma de decir, oigan, aquí está, ¿no? O sea, sobre este tipo este es el mínimo que debería de estar haciendo cualquier autoridad, cualquier institución de atención a víctimas para poder entender la dimensión de los impactos que ha tenido estos hechos en las familias de las personas desaparecidas, de las personas ejecutadas, y sobre eso podrían crear. También otra vez podemos hablar de por qué eso nunca funcionó, pero en algún momento esta era la base para poder dar esos pasos ya con instituciones en temas de reparación para ese grupo en particular. Y en el caso de los heridos fue la herramienta más útil, yo diría, y ahí Jime conoce mucho mejor el proceso de cómo la familia de Aldo Gutiérrez Solano se apropió de esta herramienta y fue lo que permitió que pudiéramos generar un esquema completo de atención que hoy le permite estar a Aldo cerca de su casa, con su familia, en un contexto de atención completa, con un esquema robusto de atención médica, con un joven que fue herido hace 11 años de manera pues casi letal, que lo tiene en condiciones, en un estado vegetativo, pero en las mejores condiciones de atención médica que puede tener, en un contexto de casa, donde sus familias lo han podido acompañar los últimos, ya va para 7 años este año, donde además a Aldo le habían previsto todo el esquema de salud, había dicho que no, que seguramente no iba a vivir más de 5 años, y hoy a 11 años está cerca de casa, atendido, con una buena perspectiva de lo que tendría que ser una atención integral. Y creo que ese es el gran ejemplo de cómo este diagnóstico podía ser una herramienta de lucha para las familias en particular, y en particular para la familia Gutiérrez Solano. Y finalmente diría que a pesar de que no estamos en un contexto donde las familias estén, las familias de los estudiantes desaparecidos, ahí sí, estén dando una batalla en este momento por cómo sea o no es el tema central, el tema de atención, pues sí es una de las de los temas que siempre aparecen en sus diálogos, y creo que por eso es tan relevante este diagnóstico, porque sigue siendo tan vigente como era hace 5 años, más 8 ya, 8 años, en lógica de poder ser una herramienta para construir memoria, ser una herramienta para reconocer el impacto que tiene toda la ambivalencia y toda la falta de investigación, toda la falta de información clara, concisa, concreta que tiene a las familias en esta zozobra que ya presentaba muy claramente doña Cris. Es decir, la gran mentira de la verdad histórica tuvo un impacto obviamente muy doloroso, pero la falta de información concreta alrededor de todo lo que construyó la verdad histórica, el querer volver a llevar en algunos casos frente a instituciones judiciales, entre órganos judiciales, esta gran mentira histórica a 11 años, que es lo que estamos viendo en algunos momentos o en algunos casos particulares en la actualidad, pues sigue dándonos cuenta de cómo sigue siendo tan válido esta herramienta en lógica de poder reconocer cómo la falta de información concreta, la falta de claridad de lo que el Estado es capaz de hacer y que no,
y la falta de una voluntad más amplia en lógica de que todas las instituciones del Estado colaboren de la misma forma, en particular las Fuerzas Armadas, pues sigue estando reflejado en los testimonios de las familias, en el diagnóstico, y ahora me parece que a 8 años. Y creo que finalmente lo que diría es que además este diagnóstico sigue siendo muy válido hacia lo que viene hacia adelante para la lucha de las familias de los estudiantes desaparecidos, pero también para las de otras tantas familias que buscan a sus seres queridos en este contexto, en lógica de cómo la violencia más exacerbada que hay en el país está relacionada no solamente con el actuar del Estado, sino con la violencia en general. Cómo ahí hay una responsabilidad muy clara del Estado en dar respuesta a estas familias y lo hace en este diagnóstico de manera muy honesta hacia las familias, pero también poniéndolas en el centro de esa discusión, y por eso pienso que sigue siendo pues una herramienta que será siempre de utilidad para estas familias, pero también para muchas otras familias en el país. Lo dejaría ahí. Sí. Bueno, gracias, ya me voy. Les escuché. Hasta luego, doña Cristian, muchas gracias. Y pues para quienes nos están siguiendo en las redes sociales y quienes están aquí también, decirles que el informe Yo solo quería que amaneciera se puede bajar gratuitamente de internet, y como nos está diciendo Malú y las compañeras, pues es un documento que, si bien está centrado en la experiencia de las familias de los 43 estudiantes, pues no solamente se refiere a este caso, sino es una herramienta que puede servir para muchos otros colectivos que también están buscando a sus seres queridos, y para quienes acompañamos desde el activismo y desde la academia estas luchas. Entonces, ahora sí vamos a abrir a una ronda de preguntas. Malú sigue conectada, sí, ahí está. Entonces, les pediríamos que si tienen alguna pregunta, abran la cámara y levantan la manita para poder tener. Acaba de compartir Malú en el Zoom el link para bajar el informe. No sé, Andrea, si lo podemos en el Facebook también compartir, o Alicia, si lo podemos compartir en nuestro Face. Bueno, no sé si alguien se anima, algún comentario, reflexión. Sabemos que hay algunos compañeros que también hacen acompañamiento psicosocial a otros colectivos y están aquí conectados, a ver, conectadas. Bueno, en lo que se animan las demás, yo les quería preguntar algo, también un poco en este tenor pues de aprovechar los aprendizajes de ustedes, ¿no? Sabemos que hay cada vez más estudiantes, investigadoras que se están acercando a los colectivos de familias y que proponen investigaciones colaborativas o acompañamientos a colectivos, y es algo que no siempre, como que se ha convertido en un lugar común, pero tal vez no siempre sabemos muy bien en qué consiste acompañar o cuáles pueden llegar a ser las consecuencias o implicaciones de esos acompañamientos, sobre todo para quienes no tenemos formación psicosocial más experta. Entonces les quería pedir, pues si para estas personas que van iniciando, estas estudiantes que van iniciando este recorrido, ¿qué les dirían? ¿Qué consejos les pueden dar? Eh, Tomamos unas 2, 3 y luego regresamos, ¿eh? No sé si alguien más. Hola, ay, perdón, es que no sé cómo levantar la mano aquí, pero ¿puedo preguntar algo? Sí, adelante. Eh, pues muchas gracias por su exposición. Justo yo estoy investigando como el desgaste que sufren las buscadoras de un colectivo del Estado de México, ¿no? Y me parece muy interesante el informe, no tuve tiempo de revisarlo todo, pero pues mi duda es sobre todo cuestiones de salud que ustedes hayan podido notar a partir de este diagnóstico, y sobre todo como la evolución de cómo ha cambiado o qué es lo que ha pasado a raíz de este diagnóstico con ellas, ¿no? Me llama mucho la atención lo que dicen de que es un diagnóstico como vivo, ¿no? Que sigue estando ahí presente, que la sigue acompañando. Entonces, pues, como
saber un poco cómo ha sido este proceso, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado a raíz del diagnóstico y en general con todo el proceso, ¿no? Y ya, gracias. Muchas gracias. Tal vez sería importante también que se presente Everardo, es estudiante del doctorado de Ciesas también de antropología médica, creo, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? perdón, sí, así es, gracias. Antropología médica. Adrián García, si quieres abrir, tal vez presentarte brevemente de dónde se conecta. No vaya a Bueno, chocar. bueno, gracias. Buenos días. Bueno, yo soy el licenciado Adrián García. Tengo la carrera en Derecho y hemos estado, apoyando por parte de, una organización civil en la cual represento, que es, de Oaxaca, justamente formada de familias de desaparecidos. Se llama Vinicasa, que en zapoteco es Caminemos Juntos. Creo que es muy importante de antemano saber que hoy en día las familias es lo más importante y hay que tratar de, en la medida de lo posible, atender las necesidades que se están presentando al momento de realizar una búsqueda desde las primeras horas, el acompañamiento legal, el acompañamiento psicológico, porque se ven afectaciones, no tanto también a la víctima, sino también a la familia en general. Entonces, es muy importante también checar a lo mejor el protocolo homologado, acercarse a la Comisión Nacional de Búsqueda, realizar también a los acompañamientos pertinentes. Sabemos que hay una decadencia en cuanto a peritos forenses, en cuanto a temas de salud, a que incluso muchos colectivos, muchas familias con sus propios recursos están realizando las búsquedas y se han vuelto expertos. Podría decir que se han vuelto expertos en el tema de búsquedas, en el tema de desaparecidos. ¿Por qué? Porque la misma situación las y los ha obligado a este entendimiento y a este conocimiento que pues desgraciadamente pues lo tienen que ir adquiriendo, ¿no? Pero creo que es importante también subrayar que el tema de acercarse a la mejora y tocar las puertas también a la mejor podría ayudar y podría a lo mejor facilitar y dar una amplitud o una visión todavía más clara del apoyo hacia las familias y hacia las víctimas. Esto. Muchísimas gracias, Adrián. Tomamos una más y ya damos la palabra y luego hacemos una segunda ronda. Darío Velasco de la Universidad de Guerrero. Sí, buenos días. Soy estudiante de la maestría de estudios de violencia de aquí de la Universidad del Estado de Guerrero y actualmente estoy también en una especialidad. Estoy haciendo 2 proyectos de investigación, pero van enfocados directamente con los colectivos desaparecidos aquí en Acapulco. Entonces, durante todo este proceso, pues me ha tocado entrevistarlos, dar un acompañamiento constante a las familias, ¿no? Acompañándolos a las búsquedas y todo esto. Entonces, la pregunta va en este sentido. Cuando trabajamos con familia y bueno, en las maestrías y en todos estos textos teóricos, epistemológicos, metodológicos, siento que no se habla mucho también sobre el impacto que a veces tenemos nosotros como investigadores, pues nosotros al llevar a cabo esa investigación, la verdad que a mí me toca mucho sobremanera, ¿no? Entonces, y otros compañeros he escuchado que me preguntan, oye, Darío, ¿cómo entrevistas? Dice, yo no puedo, dice, yo escucho y me quiebro y me cuesta seguir con la entrevista, ¿no? ¿Cómo la haces? Y entonces, realmente veo que es como un aprender andando, el poder poder sobrellevar todo esto. No hay como, o no sé si exista algo como un acompañamiento o algo que te enseña cómo llevar este proceso, vaya, pues, porque si se pega, ¿no? Toda esta situación, entonces, mi pregunta en ese sentido, ¿no? Como investigador, en este proceso de investigación, ¿cómo se pudiera hacer más fácil o si existen algunas técnicas, métodos, si se ha hablado del tema, vaya, o más bien es como eh, sacarse callo ahí mientras uno va a trabajar? Sí. Pues muchísimas gracias. Creo que se relacionan varias
varias de las preguntas de los estudiantes que están caminando al lado de las familias y que esto también como docentes nos abre muchas interrogantes en lo que implica la formación también, ¿verdad? Pero bueno, no sé si en el orden en que presentaron quieren ir comentando, empezando por Jimena. Sí, gracias. Em, bueno, creo que la última pregunta se relaciona con la primera, ¿verdad? Que es como, digamos, algunas reflexiones para las personas que están empezando a acompañar, investigar con familiares de personas desaparecidas y sus colectivos. En esos procesos también cómo poder cuidar a las personas con quienes hacen su trabajo, pero también cuidarse, ¿verdad? Entonces, creo que hay algo muy importante que hemos aprendido en este camino, y es que estos tiempos, digamos, cuando desaparece una persona, los familiares tienen que tener un proceso de elaboración, de entender qué es lo que está pasando, eh, que les permita empezar a caminar, ¿verdad? Empezar como decía doña Cristi ahorita, ¿verdad? Cuando los familiares de Ayotzinapa empezaron a ver a otros y a conocer y acercarse a otros familiares que tenían varios años buscando a sus seres queridos y tuvieron que hacer esta conciencia de decir cómo, entonces la desaparición puede durar años, ¿verdad? Y a esto nos tenemos que enfrentar. Entonces los familiares tienen que hacer eh, trabajo de elaboración, ¿verdad? De este primer momento de shock a un primer de impacto, ¿verdad? A un segundo momento de decir, bueno, entonces esto va a significar que tenemos que, bueno, que tomar la ausencia como una situación prolongada, ¿verdad? Que tenemos que empezar una búsqueda. Y en esos momentos los impactos psicosociales, familiares, colectivos, etcétera, todavía no se han desplegado, ¿verdad? Porque es un momento, pues, de perplejidad, digamos, en donde hay que reaccionar y no hay mucho chance de acomodar y entender lo que están enfrentando. Entonces, a veces lo que hemos visto es que la perspectiva de quienes se acercan a apoyar o acompañar está desfasada del momento en que los familiares están listos para recibir esos procesos de acompañamiento, porque eh, a lo mejor nosotros podemos llegar con información o con otras experiencias y sabemos pues lo duro que son estos procesos y los impactos tan profundos en todos los sentidos de salud, emocionales, psicosociales, económicos, familiares, etcétera. Pero los familiares en ese momento, su prioridad es la búsqueda, ¿verdad? Y creo que con el tiempo se van dando cuenta, pues desgraciadamente, de cómo, digamos, los efectos de las desapariciones, ¿verdad? Y cómo lo que les decía al principio de la presentación, cómo se van expandiendo estos daños, digamos, y a veces cuando los familiares, alguien compartió pantalla sin querer, yo creo, y a veces cuando los familiares acceden a algún acompañamiento o buscan apoyo, no es por sí mismos, ¿verdad? Sino es por sus otros hijos o hijas o familiares, etcétera. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? El hecho de que existe este desfase no quiere decir que no sea importante y que no sea necesario, sino que hay que hacer presencia, acompañamiento y construir una relación que va a ir permitiendo generar estos espacios para trabajar en estos impactos. Em, y también me parece que es muy importante entender cómo este proceso, digamos, de elaboración y de identificar los impactos y poder empezar a reconocerlos y a generar diferentes metodologías, ¿verdad? Colectivas, individuales, etcétera, para que se pueda hablar y se puedan generar estrategias frente a eso.
Y esto va al mismo tiempo que los familiares tienen que entrar en una disputa, ¿verdad? Frente al Estado y tienen que enfrentar, digamos, una lucha por verdad y justicia y por encontrar a las personas y también enfrentan los mecanismos de impunidad, de estigmatización, de desgaste, ¿verdad? Porque el desgaste está intencionado muchas veces para justamente desmovilizar la lucha por la verdad y la justicia. Entonces, al mismo tiempo que están haciendo este proceso tan difícil, ¿verdad? Tienen que enfrentar todo esto que además tiene una lógica particular, está planteada en los términos y en los tiempos y en los ritmos del Estado, ¿verdad? Y entonces esos tiempos y esos ritmos em, que están pensados mucho en clave jurídica, ¿verdad? En los tiempos legales, en los términos legales, significa que se deja de lado el proceso de los familiares. Entonces, muchas veces el trabajo de acompañamiento, incluso cuando no se puede generar un proceso como a lo mejor más sistemático o específico de acompañamiento psicosocial, pero sí se puede y creo que es muy importante hacer como una cuña, meter ahí como un poquito, hacer como un poquito de espacio para que en medio de este ritmo y de estos procesos jurídicos y peor todavía dentro de los procesos forenses, se puedan generar espacios en donde se pueda escuchar qué significa eso para los familiares, qué les representa. Y eso sí lo hicimos mucho en este primer momento que comentaba Malú, ¿verdad? Cómo había toda esta em, fabricación de la verdad histórica, pero antes de la verdad histórica hubieron, ahora doña Cristina lo recordó, ¿verdad? Hubo este primer intento que era estos 28 cuerpos que supuestamente se atribuían a los estudiantes normalistas. Y yo estoy convencida también, como dijo doña Cristi, de que si no hubiera habido el apoyo de los representantes y de los peritos del equipo argentino en ese momento, les hubieran dado, ¿verdad? Hubieran tratado de cerrar el caso diciendo que aquí están sus hijos, encontramos a 28, ¿verdad? Entonces, en medio de esos procesos y de que tienen que defenderse, tienen que aprender, además de estos dinámicas jurídicas, también tienen que aprender, y es lo que han estado haciendo muchos colectivos, a enfrentar y a defenderse de los procesos forenses, y por eso se han ido allegando de herramientas y capacitando, etcétera. Entonces, en medio de esto, lo que sí se puede es abrir espacios para decir que, para poder eh, poner un poquito de distancia frente a eso que los está llevando a un ritmo muy vertiginoso y decir esto qué significa para ustedes cómo se sienten, que los podría fortalecer frente a esto, ¿verdad? Por ejemplo, en el informe está em, abordado bastante el impacto de la verdad histórica y de cuando les comunican esta versión fabricada a los familiares y cómo eso tuvo un impacto para ellos, ¿verdad? Es decir, cómo eso se convirtió en otro agravio adicional a la desaparición y toda la violencia institucional que ya venían enfrentando. Entonces, yo creo que eso sí se puede hacer, ¿verdad? Y otra cosa que es muy importante es el trabajo con los familiares, pero también con los equipos que los acompañan, ¿verdad? Con los equipos jurídicos, forenses, de organizaciones de la sociedad civil, etcétera, porque en estos espacios y sí, es muy importante generar estos espacios, digamos, multidisciplinarios para que se pueda, cuando decimos poner al centro a las víctimas, tiene que ver con eso, ¿verdad? Para que se pueda hablar de cómo estos procesos que estamos llevando, acompañando, impulsando, van a tener ciertos impactos y cómo los atendemos, cómo nos aseguramos de que tomamos en cuenta las necesidades de las personas, ¿verdad? De los familiares, sus preocupaciones, cómo planeamos esos espacios. Y a mí me parece que sí tiene que haber gente que esté pendiente de eso y dedicada a eso, porque a veces los abogados, las abogadas, las organizaciones, etcétera, están también metidas en esta pelea que es muy vertiginosa, ¿verdad? Tienen que estar luchando eh,
como en este caso decía Malú, para mantener el caso abierto, ¿verdad? Para evitar que se cerrara con toda esta manipulación de la verdad histórica. Entonces sí es importante que haya un equipo o alguien de ese equipo que está más pendiente y encargado o encargada, digamos, ¿no? De estar tocando base, generando estos espacios con los familiares. Em, bueno, me parece que tal vez por ahí pues son como algunas reflexiones. Nunca funciona como una cree, ¿verdad? Cuando la compañera hacía la pregunta de que a doña Cristi, ¿verdad? De qué ha significado el acompañamiento psicosocial, pues yo también pensaba un poco, ¿verdad? Cómo ha sido ese proceso, porque sí, a lo mejor la idea que tenemos del acompañamiento psicosocial ya en la práctica significa completamente otra cosa, y para mí en el caso de Ayotzinapa, pues sobre todo al principio significaba hacer presencia, estar con ellos en las movilizaciones. Convivimos y compartimos con muchas organizaciones humanitarias que estaban allí y tratando de abrir algún espacio, a lo mejor en términos más occidentales de lo que entendemos por acompañamiento o atención, ¿verdad? Entonces había unas compañeras que tenían una carpa para que los familiares pudieran ir a hablar individualmente, y para los familiares eso no tenía ningún sentido, ellos querían estar juntos participando en cosas. Pero más adelante sí es cierto que algunos sí quisieron hablar individualmente y quisieron decir cosas que no podían decir con todo el grupo porque no sentían confianza, porque tenían miedo de herir a otras personas o lo que sea, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces hay estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que un poco es, en cada caso es diferente y siempre se trata como de picar piedra, ¿verdad? Y luego sobre el tema del cuidado de los equipos, ¿verdad? De acompañantes o investigadores, investigadoras. Em, Hay muchas cosas que les puedo contar de mal ejemplo, ¿verdad? De lo que no hay que hacer, pero vamos a ver los aprendizajes. Entonces yo creo que hay un aprendizaje que es cómo una se hace cargo de sus propios impactos para no abonar al caos, ¿verdad? Que se está viviendo. Y en el contexto de Ayotzinapa, en los primeros días, por ejemplo, sí, era muy complicado para quienes estábamos, digamos que llegábamos desde fuera, resolver desde lo logístico, porque estábamos ahí en la normal y bueno, no les quiero contar cómo era el baño, ¿verdad? En esos tiempos. Entonces, como que desde lo logístico, de que uno pueda resolver y gestionar más o menos para no ser una carga. em, en mi caso, yo creo que sí era una carga para Malú, pero este, pero bueno, como sí, como un poco poder no solo resolver las cosas logísticas y eso, sino también como nuestras propias necesidades de poder ir elaborando eso, ¿verdad? Porque claro que hay un proceso de desgaste y si no lo elaboramos empezamos a transferir eso a los procesos en donde estamos acompañando, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es súper importante. Creo que sí, para mí también ha sido necesario tener espacios como de meterme mucho en los procesos, pero también de poder salir y tomar distancia. Parte de ese proceso para mí fue mi tesis de maestría, ¿verdad? Que fue sobre todo útil para mí, digamos, para poder entender como ciertas dinámicas en el acompañamiento a familiares y ciertas cosas que a mí me parecía que había que poner en una perspectiva crítica, ¿verdad? Em, y también creo que hay otras cosas del autocuidado que tienen una dimensión más colectiva, institucional, ¿verdad? Porque sí hay, por supuesto, la responsabilidad de cada quien, ¿verdad? De hasta dónde se cuida, se expone, etcétera, pero también estos procesos no se pueden hacer solo ni sola, ¿verdad? Requieren acompañamiento, acuerpamiento, espacios para poder ir elaborando, ¿verdad? Cuando pasan ciertas cosas que nos mueven mucho, que nos sacuden. Entonces, bueno, hay algunos espacios que yo sé que han hecho en CIESA justamente para abordar esto, ¿verdad? Y que se puedan plantear estos desafíos y que se puedan un poquito como desmenuzar, porque a veces uno se va cargando de cosas o a veces las propias ideas que tenemos de que el familiar se va a quebrar o lo voy a revictimizar y eso puede ser muy paralizante, ¿verdad?
Entonces, como a veces también tener un poquito como de ciertos referentes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando doña Cristi decía que yo los tuve que convencer, ¿verdad? Para participar en las entrevistas. Esto es muy importante porque, como les decía al principio, la palabra diagnóstico sí generaba mucha incomodidad, ¿verdad? Porque nos van a diagnosticar. Y parte del convencimiento, digamos, o de las cosas que hablamos fue cómo era un espacio para que su palabra fuera escuchada dentro de este debate que, digamos, esta lucha por mantener el caso abierto, pero particularmente en el debate sobre la reparación, ¿verdad? Y cómo el Estado quería apropiarse del significado de la reparación, que para ellos era una indemnización. Entonces, también cómo en estos procesos generamos estos espacios, ¿verdad? Que se le pueda dar contenido. Entonces, bueno, me parece que tal vez por ahí, ¿verdad? Algunas cosas que hay que buscar cómo atender, que hay que generar espacios colectivos, que hay que poner, eh, digamos, nuestra capacidad de pensamiento colectivo al servicio de eso, ¿verdad? Que se puedan elaborar las cosas porque Jimena, perdón que te interrumpa, pero no sé, como nos quedan 15 minutos, si le podemos dar pues, oportunidad para que Mariana y Malu también puedan. sí, claro, claro, gracias. ¿Quieres que vaya yo? Vamos a seguir el orden, Aida. Ok. Voy a hablar poquito porque quiero escuchar a Manu. Y me pareció importante ahorita todo lo que dijo Jimena. En realidad no tengo mucho que agregar. Quiero reconocer que justo el acelere de buscar, ¿no? De que hay que encontrar a los muchachos y todo lo que implica y implicó para Manu, para todo el equipo del PRO, para Tlachi estar en el acelere junto a los familiares, que no había tiempo de esa pausa que está diciendo Jimena. De hecho, para muchos de los familiares, la primera vez que se pudieron detener un poquito, una hora para hablar de lo que estaban viviendo y revivir el momento en que se enteraron de la desaparición de su hijo y las reacciones inmediatas fue en el momento que participaron en las entrevistas. Em, y, y ahí tomamos una decisión metodológica como equipo que en lugar de seguir el guión, que más bien teníamos que dejar a los familiares hablar porque era lo que iba a ser relevante para ellos en ese momento. Entonces había un momento de elaboración en la primera vez. Y en otros momentos intentamos, ¿te acuerdas, Malú? En las reuniones en las reuniones del PRO, de tener un espacio, no solo para hablar de los avances del informe, sino como para que fuera un espacio de atención psicosocial en colectivo. Y siempre se nos iba el tiempo de las manos y en realidad no llegábamos ahí justo por ese acelere. Entonces creo que es importante hablar de esas tensiones que existen en esos tiempos cuando le estás imponiendo una verdad y estás teniendo que fracturar esa verdad histórica y al mismo tiempo estar atendiendo el estado emocional, afectivo de los familiares, la salud. Entonces es una tensión real que a mí me parece que lo más importante no es encontrar tanto las soluciones, es abrir el tema para entonces encontrar esos momentos de pausa. Y lo que dijo Darío, pues es creo que en algún momento fuimos a la normal y mi hijo todavía era bebé y lo estaba amamantando y después de ir a la normal se me fue la leche 3 días. Entonces para mí fue muy impactante porque fue vivir en mi cuerpo el nivel yo por un lado en la cabeza pensaba, yo puedo con todo esto, no pasa nada, sí duele mucho, lloro mucho, lo que sea, pero cuando me di cuenta que no tuve leche 3 días, dije, esto es un impacto muy real fisiológico. Entonces ahí hay una necesidad de ese tipo de pausas como lo que dijo Jimena. Y yo nomás quiero decir algo que, retomando lo que dijo Malú, y con eso le doy doy la palabra y reflexionando en
cómo compaginas diferentes necesidades de manera simultánea. Y en el tiempo que estamos haciendo el informe y hasta la fecha, ¿no? Lo primero es encontrar a nuestros hijos. Y en segundo plano está el estado de salud, temas de atención, porque primero tenemos que saber dónde están y qué les pasó. Y al mismo tiempo, algo que sale del informe, algo que tenemos muy presente, es que la intencionalidad y el efecto de la desaparición forzada no es solo contra el ser querido que está desaparecido, sino tiene una afectación colectiva. O sea, trastoca la vida de la familia por generaciones, trastoca la vida comunitaria, tiene impactos muy reales, no es algo menor, que varios de las mamás y de los papás han fallecido en esta búsqueda, junto con algunos de los estudiantes sobrevivientes. O sea, la afectación, la intencionalidad de una desaparición forzada es esa colectividad. Entonces, una manera de luchar contra esa afectación colectiva es justo este tipo de mecanismos de atención, que es una obligación del Estado, pero también es algo que nos corresponde como personas en la sociedad, de cómo atendemos estas afectaciones para hacer un muro de contención frente a estos impactos colectivos. Entonces, creo que el informe coloca la atención a los familiares y los derechos que tienen las víctimas, incluyendo a los familiares, no en un segundo plano, sino en un primer plano, porque es parte del efecto mismo de la desaparición. Y ahí creo que por lo menos se abrió esa conversación, y ahí me parece importante todo lo que estuvo diciendo Malú, entonces yo quiero saber más. Y con eso cierro y te cedo la palabra. Y muchas gracias. Yo no sé si tenga la respuesta a todas las preguntas que plantean. A ver, diría dos cosas, porque creo que obviamente aquí las expertas son Jime y Mariana. Yo diría dos cosas. Creo que voy a decir que una perspectiva muy personal, pero me atrevo a decir que es algo que se ha ido construyendo en la experiencia del PRO, de acompañar a las familias de Ayotzinapa, pero después de eso también como en lógica más amplia de varios colectivos. Diría que estas tensiones de las que se hablan sobre dónde acomodar la prioridad de una atención psicosocial, de un acompañamiento psicosocial frente a las necesidades de las familias de buscar, pero yo les diría en el caso Ayotzinapa de otras familias de decir, si no nos seguimos movilizando, o sea, que la protesta sea una forma de búsqueda, por el otro lado de decir, si no seguimos solicitando solidaridad a nivel internacional o nacional, esto se va a ir apagando y entonces esa es la que hay que priorizar. O sea, como las múltiples formas de las familias que las familias tienen de buscar, creo que desde nuestra perspectiva o desde mi perspectiva ahora escuchándolas, esta parte de poner también un énfasis en ese cuidado emocional, psicosocial, etcétera, puede ser otra forma de buscar. O sea, puede ser otra forma de encontrar un balance entre todo lo demás que está pasando alrededor. Puede ser que esté muy equivocada y Jimé me vaya a regañar después, pero lo que quiero decir es que nunca es fácil, ¿no? ¿Dónde pones ¿cómo le dices a alguien que no priorice una búsqueda o que no priorice el seguir protestando, el seguir buscando? Porque todo eso está encaminado en un único objetivo, que es buscar, que es encontrar, que es ponerle, y que incluso alrededor de eso puede ser entendido como esa búsqueda, como darle ese sentido que no existe alrededor de la desaparición, ¿no? Eso creo que lo explica muy bien siempre Jimena cuando empieza a hablar con las familias que no terminan de encontrar dónde poner lo que están viviendo, y está muy bien abordado en el diagnóstico. Entonces diría, como esas tensiones son naturales, ¿no? No creo que sea algo que
que sea fácil de abordar. Yo todavía sé, el año pasado en las múltiples discusiones, alguien decía es que sobrepusieron el tema legal por encima de y alguien decía no, sobrepusieron la protesta sobre, o sea, no sé, como que todas las demás acciones que existían eran una forma de todas y todos, desde las familias, desde las organizaciones, desde la gente que se solidarizaba, de poner al centro esa necesidad de encontrar. Y que además, tanto tiempo después, y me atrevería a decir que es la situación de muchas familias en el país, no solamente de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, en los casos de larga data, pues esa búsqueda se vuelve cada vez más, no quiero decir infructuosa en lógica de que no tenga sentido, sino cada vez más compleja o cada vez con con un conocimiento detrás de que los esfuerzos son mayores y seguramente hay menos resultados. Por lo complejo que es, que son las investigaciones, las búsquedas de larga data, la crisis forense, es decir, por mil y un cosas que hay alrededor. Entonces, esos esfuerzos se vuelven cada vez mayores y a veces los pasos dados hacia adelante son cada vez más pequeños. Entonces, me parece que lo importante, y no que siempre haya salido bien alrededor de este proceso, pero de muchos otros, es ese diálogo que dice Mariana, ¿no? O sea, la dificultad de encontrar cómo poner espacios para esos diálogos, incluso si no estamos quienes acompañamos los procesos presentes, pero que ellas como familia, como colectivo, como grupo movilizante encuentre la forma de encontrar esos diálogos. No, creo que eso porque además veo que estamos casi a tiempo. Yo quiero comentar algo muy rápido porque están varios estudiantes conectados. Yo veo dos retos que quisiera poner en la mesa, más que preguntas. Uno es que cada vez se acercan más a la academia estudiantes que quieren trabajar con colectivos de búsqueda. Y por un lado, yo siento que es bien importante que la academia se comprometa, acompañe, pero también a veces me preocupa cuando yo tengo que acercar a mis redes a algunos de estos estudiantes, qué es lo que esto está implicando, este surgimiento. Y quise hacer la otra vez una revisión de tesis sobre el tema de colectivos y desaparición, y qué bárbaro, en psicología, en sociología, en ciencias políticas. Y yo siento que una de las cosas que a mí me preocupan y no tengo una respuesta, es que los y las estudiantes, por la precariedad laboral, por muchas cosas que los investigadores con Plaza no tenemos, se acercan a los colectivos para hacer sus tesis y cuando las terminan se van y siguen su vida y ya se acabó. Y para muchos de los colectivos, este vínculo afectivo es muy importante y de repente sienten como abandono el hecho en que ellos ya siguen con su vida y se van a buscar trabajo, y si el trabajo es en otro tema, en cuestiones electorales, pues van a tener que seguir. Entonces, bueno, por un lado yo siento que estos temas que tienen que ver con el sufrimiento social deberían de implicar, y tendríamos que platicarlo, compromisos de largo aliento. De alguna u otra manera, aunque no se pueda tener todo el tiempo la misma participación. O sea, no puede ser que se haga una tesis y después cambio y ya me olvidé de lo que pasó porque ya terminé. Y creo que eso es algo que se tiene que trabajar con quienes acompañamos estos procesos. Esta es una de las preocupaciones que yo tenía, ¿no? Al respecto. Y bueno, y la otra es también la diversificación de la capacitación para hacer productos, aparte de las tesis, porque muchas veces las tesis no les van a servir a las familias y entonces sirven para que los estudiantes se titulen, pero no para... Y entonces si ellos tienen herramientas para poder participar en peritajes o hacer programas de radio o hacer, yo qué sé, no sé, manuales, guías, cómo poner en la mesa, porque el seminario es sobre eso, sobre investigación y coproducción. Entonces, ¿cómo podemos darles herramientas para que ellos puedan impulsar procesos de coproducción, ¿no? Más allá de las tesis doctorales o de maestría o de licenciatura o de lo que. Bueno, solo quería comentarlo y ponerlo aquí en la mesa, o no sé si quienes son profesoras tienen alguna reacción o algo.
Elide Ríos, bueno, damos 5 minutitos. Elide, ¿algún comentario? Sí, abre Sí, tu micrófono. me parece que tocas un punto muy importante, Aida. Yo como estudiante creo que pensando un poco cuáles han sido como lo que ha faltado, es también los tiempos que manejan la academia, ¿no? Tiempos a lo mejor de maestría que no necesariamente posibilitan el realizar un campo comprometido, ¿no? Y que sumado a justo esta precariedad, pero también creo que hay que pensar la disciplina, en este caso antropológica, como un campo súper amplio que no solamente está basado en la investigación académica, ¿no? Sino, por ejemplo, en lo que realizan en los peritajes, los análisis de contexto, que va mucho más allá del lado de la perspectiva académica y de la redacción de un artículo académico o de un informe, ¿no? En este caso una tesis, sino que justo abona en procesos ya judiciales incluso, ¿no? Creo que es también un poco como hablar sobre la responsabilidad profesional, más allá de la vinculación estricta a lo académico, ¿no? Bueno, me parece que va también por ahí. Ujú. Sí, muchas gracias. Sí, pues fue más bien un comentario, pero sí, sé que los estudiantes y las estudiantes están pensando mucho en eso. Pues, bueno, si no, vamos cerrando. Pues nada más anunciarles que este espacio va a seguir todo este año y que vamos a tener la siguiente sesión, vamos a tener invitadas, pues ahí sí que desapariciones de larga data, porque son algunas hijas de líderes mapuches desaparecidos en dictadura, compañeras del pueblo mapuche que han venido trabajando en sistematizar las historias. Fueron de sus esposos, pero en el inter que se hizo este material, que es un librito ilustrado precioso, que se hizo en una investigación coparticipativa con María José Lucero, también doctora en antropología por el CIESAS. Han muerto algunas de las esposas, pero están sus hijos y sus nietos. Nos van a acompañar algunos de ellos. Y esta próxima sesión se las haremos llegar, pero es el 28 de octubre. 29. 29 de octubre, miércoles 29 Miércoles. de octubre, también de 10 a 12. Van a presentar las compañeras. El material está hecho en español y en mapudungún y fue una lingüista que trabajó en el proceso, una lingüista del pueblo mapuche y un ilustrador del pueblo mapuche que hicieron este libro precioso. Y vamos a tener como comentarista una compañera de políticas de la memoria, que es una compañera chilena exiliada en Europa, también hija de gente que fue víctima de la dictadura. Entonces, bueno, queremos abrir también nuestra mirada a América Latina y a los procesos que están pasando en el resto del continente. Les haremos llegar la invitación y agradecemos muchísimo a María Luisa, a Jimena, a Mariana y a la compañera Cristi que se tuvo que ir por compartir sus saberes y los invitamos a revisar el material que ya está compartido en el Face. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bonita tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Andrea, ¿te esperas unos minutitos? Adiós. Adiós, Adiós, Mariana. Mariana.